Buenas noches con todos. Mi nombre es Joel Mosquera, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento les voy a presentar mi proyecto de vinculación, que es un video netamente informativo. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Proyecto de vinculación. Mi tema es calumnias e injurias en medios digitales. Introducción. La evolución de las comunidades ha presenciado el aumento de la tecnología. Este tema se encuentra en debate en todas las regiones del país por el motivo de que se requiere disminuir la accesibilidad del Internet, el motivo por el cual se ha presentado repercusiones frente a los marcos regulatorios. Es decir, en el acceso online se indican infraestructuras públicas y privadas basándose en leyes del gobierno. Se menciona que la elaboración de los derechos de los niños va a establecer los derechos de la libertad de expresión, acceso de la información, la educación y finalmente en recreación de todas las maneras de maltrato. Es de importancia disminuir la brecha digital en donde se debe hacer énfasis en las desigualdades en donde el ámbito virtual se debe proporcionar seguridad para así evitar abusos y vulnerabilidades y, si en caso de que llegue a existir este tipo de actos, se pueda tomar cartas en el asunto, como las sanciones del mismo. La sociedad debe tener en cuenta que las redes digitales forman parte de una fuente de información en donde se puede fracturar la privacidad de los niños, niñas y adolescentes violando los derechos de los mismos. Estos actos pueden generar que las personas que se encuentran realizando mal uso de estas herramientas se conviertan en sociedades que potencializan sus extorsiones. Es indispensable articular las inclusiones y democratizaciones de los marcos en donde se ofrezca valoraciones positivas de la tecnología con el bajo riesgo de asociaciones, amenazas y vulneraciones de los derechos. Desarrollo. Actualmente, la revolución de forma digital se ha interpuesto con base del Internet, acompañando de redes sociales como los medios de comunicación que son transversales. Este tipo de situaciones han desencadenado un tipo de interacciones. Los usuarios con diversos componentes y esta identidad en diferentes ocasiones se van analizando acompañado de la comisión de hechos ilícitos, que puede prolongar catálogos de calumnias e injurias. En este momento resulta de manera fundamental presenciar las expresiones hacia informaciones que puedan ser publicadas en redes sociales de manera especial. Cuando este tipo de datos se obtiene una crítica de forma exacerbada que han ocurrido de los delitos que nos hace responsable por los errores de calumnias hasta injurias. Se determina que la calumnia va a implicar la atribución de personas físicas o jurídicas, en donde el Código Penal va a especificar que dicha atribución va a ser realizada con conocimiento de falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Este tipo de expresiones van a ser consideradas en el caso de que la empresa va a elevar un asunto de tribunales plantando aquella querella al usuario que lo ha publicado como una calumnia. Estos sujetos pasivos van a tener un tipo de delito e injurias y calumnias que pueden ser también para una persona jurídica. Es decir, una fundación o cualquier tipo de entidad con personalidad jurídica propia puede también presentar un delito de injuria, en donde se van a establecer diversos artículos con códigos penales en que van a definir la realización de una acción o expresión que van al accionar de la dignidad de una persona, indagando su fama o atentado contra su propia estimación. Es imprescindible determinar que el progreso de la tecnología y las nuevas formas de comunicación van a llegar a encontrarse cada vez más con situaciones que no son claras respecto a la naturaleza jurídica, como lo es en el caso de injurias y calumnias, en donde se han determinado que son un atentado contra el honor de diversas personas, en el que el estado actual de la discusión se encuentra fuera de toda duda. Sin embargo, es un atentado contra la privacidad misma de la época, siendo así una forma inicial en donde se va a adolecer el problema de honor con la dificultad que va a definir un informe con ordenamientos jurídicos que han logrado sobrellevar la idea de identidad,
intimidad y hasta vida privada, teniendo ciertas limitaciones con el contenido y alcances del derecho. Esta protección a la intimidad ha generado revoluciones de modernidad en el que es posible concebir que en la Edad Media los sujetos se encontraban recíprocamente relacionados con fuertes redes comunitarias organizadas de manera estamental. Definiciones generales. Los hábitos informáticos se han encontrado parte del acelerado cambio que sufren las tecnologías de información, en donde se ha permitido que el ser humano desarrolle métodos y prácticas de origen malicioso. La tecnología como un medio para un sinnúmero de imposibles conductas en donde se va a atentar contra el bien jurídico, económico, social y cultural de las instituciones. Se utiliza la tecnología como un medio para un sinnúmero de imposibles conductas en donde se va a atentar contra el bien jurídico, económico, social y cultural de las instituciones. Por lo tanto, al final de este proceso, los ciudadanos son afectados en su patrimonio de privacidad, en donde se va a denominar de manera global como delitos informáticos. Se debe definir como delito informático a toda aquella acción ilegal en donde se realiza un tipo de daño en el espacio digital, siendo un papel importante en el Internet para realizar este delito cibernético. Se debe definir como un delito informático a toda aquella acción ilegal en donde se realiza un tipo de daño en el espacio digital, siendo un papel importante en el Internet para realizar este delito cibernético. Para ello se va a clasificar los delitos que se puedan encontrar como injurias y calumnias, como por ejemplo el ciberterrorismo. Esto sucede cuando una entidad pública o privada es objeto de un ataque contra su infraestructura crítica como refinerías de petróleo. Es la principal polémica el tema de calumnias de injurias y medios digitales en donde el Código de Vigencia Orgánico Integral Penal en Ecuador se basa en las nuevas formas de interpretación, analizando la tipificación de la calumnia como un delito contra el honor y buen nombre que lo recoge en el artículo 182, sección séptima del capítulo segundo. Asimismo, existe la suplantación de identidad, que es un tipo de engaño en donde los hackers hacen que los usuarios den información privada, como contraseñas y números de seguridad social, con el fin de intervenir en los privilegios y descifrar información con algoritmos avanzados. Derechos digitales reconocidos en el Ecuador, acorde a la problemática asignada. Asimismo, en la sociedad se ha visto un proceso de tecnologías en el área de comunicación que van cambiando y modernizándose de manera constante, casi imperceptible, en el que se ha permitido que todas las personas puedan comunicarse y recibir información de forma instantánea, así contribuir al crecimiento y fortalecimiento de las redes sociales. Este proceso, que es la modernización de la comunicación, ha ido creciendo desde hace varios años, concentrándose a través de redes sociales digitales, como son el Facebook, el Twitter, el YouTube, el WhatsApp o el Instagram, por lo que se debe tener especial cuidado en las injurias y calumnias que pueden ser tipificadas en los códigos penales como delitos contra el honor, en el cual la mayoría de los usuarios de servicios de redes sociales han sido testigos en algún tipo de contacto o publicación que han tenido conductas ofensivas hacia determinada persona. Problemáticas causa-efecto. Es decir, que el objetivo de la ley general es generar protección de datos personales para poder establecer reglas en el desarrollo de las actividades en donde se encuentren involucradas las recolecciones y procesamientos de datos por parte de agentes públicos y privados, y así poder prevenir injerencias desolitarias en el normal desarrollo de la sociedad. Lo que es importante mencionar que en un mundo cada vez más tecnológico, la protección de datos personales va a encontrarse indispensable, por lo menos en los grupos vulnerables que son históricamente marginalizados y pueden prever que el uso de la tecnología basada en el manejo de datos puede amplificar y replicar la discriminación ocasionalmente sufrida
como antes se aplicaba a la hora de postular un crédito comercial, recibiendo beneficios sobre redes sociales del Estado o entrar en relación con diversas aseguradoras de salud. Es decir, que los datos personales hoy en día van a referirse a una persona identificada entregando las interacciones sociales, ya sea como un aparato político público o privado, en donde se va a brindar situaciones de economía, quehacer social y cultural. También se debe asignar que Ecuador es el número uno de los países alrededor del continente americano que no mantiene una ley de protección de datos personales para poder remediarlo. En el 19 de septiembre del 2019, el presidente a cargo presentó a la Asamblea el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales sobre la primera revisión de esta, la soberanía, integración, relaciones internacionales y seguridad integral, lo cual ha presenciado un texto consolidado frente a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto se encuentra actualmente en la tabla para una discusión en donde es crucial que los ecuatorianos se encuentren atentos a la elaboración del legislativo y puedan movilizarse hacia los representantes para asegurar que se encuentre vigente esta ley. Es necesario comprender que la transversalidad del objeto regulado por ley de protección no solo debe garantizar la autodeterminación informativa, sino también que va a generar el libre ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, añadiendo la no discriminación y participación ciudadana, obteniendo acceso al empleo, salud, educación y otros. Medidas tomadas por el Estado para solventar dichas problemáticas. Por lo tanto, el derecho a la protección de datos de las personas del Internet establece que cada centro educativo debe desarrollar actividades en donde los menores de edad deben obtener un consentimiento de sus representantes para hacer uso del medio online. Y además se debe conocer los derechos fundamentales de cada individuo, en donde es algo importante para cada compañía. En esta se debe proteger la seguridad de los mismos y así las normas de uso deben encontrarse sin restricciones de la información. Estos convenios colectivos van a definir las garantías de los derechos y libertades en donde se encuentran relacionados los datos personales con los trabajadores, es decir, derechos digitales en el ámbito laboral, determinando que es un derecho tener privacidad en el medio web, acompañado de que cada individuo coloque restricciones sobre su información, llegándose a sentir seguro. Conclusiones. Injurias y calumnias son delitos en donde se indica que se encargan de obtener crisis de reputaciones graves. El acoso a miembros de su personal, en donde se va a publicar en redes sociales todo tipo de expresiones inadecuadas, hasta incluso generar calumnias e injurias, como bien se ha mencionado. Es importante saber el Código Penal que se encuentra rigiendo en el Ecuador para poder basarnos en el mismo y ejercer el derecho a la privacidad que cada ser humano tiene. Es importante prevenir este tipo de acosos realizando un primer análisis publicado para poder determinar si dichas expresiones podrían ser un objeto de delitos y calumnia determinados. Es decir, si es que es afirmativo, existen acciones previas a la interposición de acciones judiciales por un lado. También se puede acudir por el otro a un titular de servicio que ayude a los usuarios de este tipo de publicaciones poder realizar la retirada del mismo. Si las acciones que se requieran evitar un acoso no favorecen el resultado perseguido, es necesario plantearse la posibilidad de presentar una querella criminal contra los autores o coautores de dichas publicaciones o acciones realizadas, las mismas que deberán ser tenidas en cuenta con una especial cautela para no provocar lo que se conoce como un efecto Streisand. En el Ecuador se ha visto inmerso en diversas políticas en donde aún no se encuentra dispuesto en las leyes en sí sobre la protección de derechos digitales hacia las personas. Es decir, se encuentra recién formulando las leyes de incumplimiento de los derechos de los mismos, en donde se necesita aplicaciones de leyes y consentimientos para poder ser limitados en casos excepcionales y establecer con claridad y así poder fortalecer las oportunidades que tiene el Ecuador, considerando la protección de flujos transfronterizos de datos,
con ayuda de mecanismos sometidos a estrictas medidas de reparación para poder garantizar los derechos de los usuarios y la privacidad de los mismos. Es decir, se debe limitar la aplicación de la ley hacia el flujo transfronterizo de datos con relación al consumo y poder flexibilizar las normas, evitando los falsos dilemas de algunos participantes del debate legislativo que han intentado convencer a la Asamblea. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por, por prestar atención. Esto ha sido un video eh, muy, que es netamente para un uso informativo. Muchas gracias.